Skibidi Saga es el multiverso más característico de Skibidi Toilet y hoy, Sir TV y yo, le haremos un video a este multiverso, donde le haremos un resumen y crítica. Fue mi pene. Rafael Güere, ¿qué cosa estás hablando? Trataremos de ser breves para no hacer el video largo o aburrido. Todo comienza en Skibidi Saga 0, en un Arif de qué pasaría si G-Man no escapa en el capítulo 67. Todo sucede como en el capítulo 67 hasta que aparece el titán TV-Man, pero solo son escenas de ellos intercambiando golpes y ataques. Lo verdaderamente interesante sucede cuando vemos que el científico está sometiendo al titán cámara, dejándolo casi muerto, pero llega el titán TV-Man a terminar el trabajo de acabarlo. Luego vemos la reacción de G-Man, quien sabe que está acabado ahora, así que decide huir de la escena, pero es alcanzado por el titán TV-Man quien lo termina matando. Bueno, quién sabe, pero vemos luego que el titán cámara acaba muriendo, y su núcleo se apaga. En Skibidi Saga 1, vemos como el científico intenta entrar en la base, pero es detenido por el destapacaños, donde empieza una pelea. Pero vemos el cameraman de camisa rosa va a entrar a la base pero Dafumum lo detiene y le dice que no es el momento. Y justo cuando el destapacaños está a punto de morir, llegan más miembros de la alianza, que llegan a enfrentar al científico también, pero este escapa del lugar. Vemos que el titán TV-Man y el titán Spikerman se han llevado a la base al titán cámara, donde a este lo comienzan a atender rápidamente. Cuando salen, el destapacaños le señala al titán TV-Man donde escapó el científico, y estos dos titanes se disponen a iniciar la persecución. En Skibidi Saga 2 vemos como los titanes persiguen al científico, pero de pronto aparece el Astro Toilet UFO y el Tenazas, a atacar al titán TV-Man. Este le dice al Spikerman que huya, y este se va, y hay una lucha contra los Astros Toilets. Antes de que los atrape, estos se van, pero para ese momento el científico saca un power-up como Mario Bros y escapa del lugar. Unos sobrevivientes de los ataques del UFO salen de la nave y cuando están a punto de ser atacados por unos toilets, sale la primera aparición de los Cassetman, que tienen la habilidad de reproducir una canción que hace dormir a los toilets. Estos les entregan a los cameramans un dispositivo que los hace hablar, y comienza una pequeña plática de por qué hasta ahora aparecen. Luego aparece el titán TV-Man y revelan de una vez que esta facción tiene su propio titán, dicen que explicarán todo cuando lleguen a un lugar seguro, o sea, la base, a lo que proceden a teletransportarse. En Skibidi Saga 3 vemos como el titán Spikerman está volando y se le acaba la gasolina, y vemos que se detiene, pero alguien lo intenta interceptar y vienen toilets con ácido a caer encima de él, pero llega el titán Cassetman a salvarlo. Le entrega el dispositivo de comunicación y comienza otra escena de presentación innecesaria que no voy a narrar, pero estos güeyes vienen de Rusia. Mientras están hablando mamadas un misil impacta contra el titán Spikerman y es una horda de toilets que se dispone a atacarlos. El titán Cassetman utiliza su poder de la música para intentar dormir a los toilets, pero como estos llevan audífonos no les hace nada. De pronto se les ocurre una idea, y es que pueden potenciar el sonido de la música mediante los parlantes del titán Spiker, por un cable que tiene el titán cassette. Este aplica el ataque, lo que hace que los toilets se vayan del lugar. Luego otra vez estos pendejos dicen que van a explicar todo cuando lleguen a la base, a lo que se van de nuevo. En Skibidi Saga 4 vemos al destapacaños alterado, pues parece que los Cassetman dan a entender que lo que ellos quieren es no matar a los toilets. El destapacaños es interrumpido en algunas ocasiones de compañeros que lo intentan meter en razón, pero como el hijo de su padre es un necio de mierda, entonces este güey no le hace caso a ninguno. Entonces dice el destapacaños que si no quieren matar a los toilets, que se larguen de la alianza. Luego Camera Woman se lleva al este a un lugar aparte y lo comienza a regañar o tratar de entrar en razón, y le hace señalar que lo único que es que es un pendejo, a lo que el destapacaños se intenta excusar diciendo que lo quiere hacer solo para tratar de ser un líder, como el titán cámara, Camera Woman, lo trata de hacer reflexionar. Hago un paréntesis aquí, y es que hasta a mí me hubiera cambiado este discurso, pero siguiendo, este cabrón es un grandísimo terco, y le vale madres lo que le dijo Camera Woman, así que este güey dice que nadie se va a interponer en lo que va a hacer y nadie lo va a detener. ¿Saben cómo terminaron esas palabras? Él se fue a infiltrarse en la base Toilet y terminó papeado por el híbrido Sierra, y si no fuera por policefalia, así se llama el Large TV-Man, hubiera muerto.
Pero, antes de que lo dejaran en el piso, este se encontró con un mapa de las bases de los toilets, y esto servirá más adelante en la historia. Luego vemos como el Dark Speakerman y la Speakerwoman están discutiendo sobre por qué el Dark no quiere ir a la presentación de los cassettes, y es porque este no está de acuerdo con que quieran perdonar a los toilets. Luego van a la reunión, no sin antes ver algunos recuerdos del Dark de cuando vio como Surasa era atacada por algunos toilets. Pero entonces vemos la historia de los cassettes, que para hacerse las cortas, cuando los toilets tomaron Rusia, estos los comenzaron a atacar también, pero cuando uno de sus soldados estaba buscando en casas, se topó con una familia muy asustada y a la defensiva por culpa de la influencia de los toilets. Entonces cuando el virus toilet se tomó a Rusia entera, entonces dos de sus agentes mientras luchaban con los toilets en una base gubernamental, encontraron a un cameraman. Quiero hacer otro paréntesis y es que aquí se nos explica que los Speakermans y cameramans fueron creados como una especie de ayuda a los humanos. Cuando vieron sus memorias en formato VHS, vieron todo lo que pasaba en Nueva York, y no se querían meter en la guerra por cómo la alianza se estaba tomando la situación, hasta que vieron al Titán Cámara y eso los animó a buscarlos. Luego cambiamos de escenario y vemos a un cassette man discutiendo con un TV man de que la alianza lleva el rumbo de la guerra en el camino equivocado, pero este más bien le pide al Speakerman que tiene atrás, que lo mate. Luego vemos que el Titán Cassetteman está haciendo lo mismo que estaban haciendo los otros cassette, y vemos que todos los Speakermans están, ¿de acuerdo? Hablaremos de esto más tarde, ¿saben? Pero siguiendo con el tema, el Titán Speakerman está viendo todo desde atrás, y luego recibe un mensaje del Titán TV Man diciendo que el Titán Cámara no va a volver, pero luego este se le aparece al Titán Speakerman como en modo similar a una alucinación, y el Titán Speakerman solo se lamenta por no haberlo podido ayudar. Luego el Cámara lo consuela diciendo que el pasado jamás lo detenga, para luego irse. Luego se nos muestra una pesadilla del destapacaños, donde vemos como ve que el científico mata al Titán Cámara enfrente de él, y luego despierta de parado. Tiene una pequeña conversación con el Dark, que hablan sobre el raideo que le van a hacer al segundo server de los toilets, pero luego el destapacaños le pregunta por el Titán, a lo que le responde que el chip de memoria se jodió, y está muerto, entonces el Plunger lo va a ver. Pero luego se cambia totalmente el panorama a una pequeña conversación entre la TV Woman y Policefalia, sobre que este último quiere vengarse del híbrido Sierra, pero luego el Titán TV Man está transmitiendo un mensaje de parte del jefe de los cámaras, sobre el raideo que van a hacer a la base Toilet, y este hace el anuncio de que los Speakermans perdonaron a los Toilets, y que no van a estar presentes en el raideo. A lo que los cameramen se molestan por obvias razones y deducen que todo es obra de los cassette, y luego todos se preparan para el asalto a la base. Les dejo con mi compañero Sirtebe que seguirá resumiendo la historia. Antes de empezar con mi parte del resumen, le quisiera dar las gracias a Knight por dejarme colaborar con él, se lo agradezco infinitamente. Después de lo que vimos en el episodio anterior, los cámara finalmente llegarían a la base donde está el científico Toilet, y aunque al principio las cosas parecían difíciles, poco a poco tomaron control de la situación, más mi Titán Sigma favorito, todo un capo, aunque por confiarse un poco mientras caminaba, le rompen una de sus pantallas, así que enojado acaba con los toilets más grandes y los cámaras se encarga de los toilets más chicos. Después de eso vemos al Dark Speakerman luchando con un toilet mutante, que mata fácilmente con sus nuevas armas, recibiendo un poco de ayuda de parte de Camera Woman, mientras que la Speaker Woman no sirve de nada. Después de eso los demás estarían entrando a la base, junto con un TV Man que se les había adelantado, viendo cómo este acaba con los toilets de la base sin muchos problemas, pero mientras se dirigía a la habitación donde está el científico, se encontraría a unos dos científicos, que están al lado de un TV Man, así que enojado rompe la pared, y acaba con los dos científicos, para después agarrar el control que está al lado del TV para después prenderlo, que por cierto este TV Man se llama Neo, y mientras se dirigían a la habitación del científico, un toilet no les dejaría, pero cuando el otro TV Man iba a hacer algo, Neo nos mostró lo rotísimo que está, literalmente nercé en esa madre. Después de eso vemos al Titán TV luchando con algunos toilets grandes, para después empezar a cargar su núcleo y lanzar un ataque para acabar con todos los que estaban ahí, pero llegaría Papi Toilet a bajarme el estima, empezando una pelea, donde G-Man le está
dando una lección de vida a mi titán favorito. Aparte, en esta pelea vimos la exagerada fuerza de He-Man en esta forma. Aparte, en un punto el titán TV intentó escapar, pero He-Man no le dejó. Después de eso lo agarraría y lo tumbaría al suelo, empezando a cargar un ataque muy fuerte, pero en ese momento llegaría el titán Cassette Man, donde le daría un fuerte puñetazo a He-Man, y aunque He-Man se iba a quedar a pelear, se retiraría del lugar por orden del científico, y de ahí el titán Cassette nos explicaría que solo matarán a los Toilets que pongan en peligro a su raza. Después de esa explicación, los dos titanes van del lugar, continuando con el equipo de élite, quienes ya se dirigían a la habitación donde está el científico, pero en ese momento se encontrarían con Neo y el Big TV Man, así que el equipo, reorganizándose, se dirigirían a la habitación donde se encontraba el científico. De paso, Neo haría que la TV Woman hablara normal. Después de un rato llegarían donde está el científico, y aunque en un principio iban a romper la puerta, Neo nos hace el favor de abrirla. Ni idea de cómo sabe eso. Una vez entrando a la habitación donde se encuentra el científico, este nos explicaría cómo es que fue engañado y utilizado, pero de ahí empezaría una pelea muy reñida, donde el científico empezaría de ganar, y también vencería uno por uno a cada miembro de élite. De paso nos mandan a dormir a Neo, y cuando todo parecía perdido, llegaría Klungerman, quien con sus nuevas mejoras le plantearía cara al científico, y cuando este intentaría escapar, sería detenido por el Big Cassette Man, terminando el capítulo con la reconciliación de Klungerman y Cámara Woman. Continuando con el siguiente capítulo, veríamos al DJ Toilet peleando contra unos cámaras, que vencería fácilmente con sus nuevas mejoras, pero llegaría Tenazas a hacer lo mismo que hizo en el universo original, pero también llegaría He-Man, quien algo enojado le plantearía cara al Tenazas, así que este empezó a hacer su clásico discurso, pero mientras está hablando, He-Man hizo que un Skibidi Kamikaze le pusiera unas bombas por detrás, explotando y dejando a Tenazas algo aturdido pero también dañado. Aprovechando esto, He-Man empezaría una pelea, donde parecía que ambos estaban igualados, pero poco a poco He-Man le empezó a ganar a Tenazas, y sería en un punto donde este ya se habría hartado, en donde lo tiraría al suelo y le quitaría una de sus tenazas, y lo estaba por apuñalar con esa misma. Pero en ese momento llegarían los dos titanes, pero por pura suerte He-Man esquivaría el ataque de ambos, pero el titán TV, algo enojado, mandaría al titán Cassette Man a pelear con He-Man, siendo el titán TV quien mataría al Tenachas, pero cuando He-Man intentó hablar y explicar la situación, sería rápidamente callado por el titán TV, y este mismo le diría al titán Cassette que lo atacará de una vez, y aunque He-Man intentó defenderse, los golpes del titán Cassette Man eran literalmente igual de fuertes que el del titán Cámara, pero He-Man, una vez tomando la recompostura, les empezaría a explicar toda la situación y lo que está pasando, y aunque en un principio los dos titanes no le creen, llegaría Juggernaut por detrás, quien estaba algo molesto y adolorido por encontrar a uno de sus amigos ya muerto, empezando He-Man a burlarse de él, así que Juggernaut enojado lanzaría uno de sus ataques, haciendo que los tres titanes se alejaran del lugar. Ya una vez en un lugar más seguro, este les explicaría mejor la situación que está pasando y quiénes son esos Toilets, empezando una pequeña discusión en la cual He-Man aclara que desde un principio quiso hablar con la humanidad para que lo ayudaran, pero como sus intenciones nunca quedaron claras, empezó todo este conflicto, y una vez aclaradas las cosas, empezaría la alianza entre los Toilets y la alianza, pero en un lugar algo lejano veríamos a Luffy Toilet y Juggernaut, quien Ufo, algo molesto, tomaría el cuerpo de Tenachas, para después decirle a Juggernaut que recibiría mejoras, y de paso este llamaría a otro astro, el cual le encargaría la misión que Tenazas no pudo completar. Aquí voy a intentar resumir lo más corto posible el capítulo 12, esto debido a su gran duración, así que solo voy a pasar por los puntos importantes. Los Astro Toilets ya habrían conquistado toda la Tierra y estarían atacando bases de la Alianza, atacando la base principal de los Cámara, acabando con esa base. De ahí se nos presentaría la llegada de la Cassette Woman, y veríamos el liderazgo de Klungerman, y Neo sería llevado a la base TV. Igual los TV-Mans se enterarían que el Titán TV y el Titán Cassette Man están aliados con He-Man. Escena secreta de la temporada 3. Vemos como el Titán Cassette, He-Man y el Titán TV-Man están jugando con un astro destructor y lo destruyen, y estos luego se van, pero el Titán TV no puede porque su jetpack no les puede seguir el ritmo. Vemos como del Titán TV-Man sale una pequeña nave televisión, quien comienza a regañar al Titán por confiar en He-Man, quien era el objetivo principal para destruir. El Titán TV-Man se defiende diciendo que lo que más importa ahora es salvar al mundo, y que debería de pensar mejor. Pero este se mantiene firme en su posición, así que dice que se lo va a llevar a la base para hacerle un lavado de memoria, a lo que procede a apagar al Titán, y comenzar a teletransportarse. El Titán Cassette se pregunta qué
está haciendo, y luego ve la teletransportación, a lo que queda confundido, y se va con él. Pasamos al episodio 13, donde se nos explicaría el pasado del científico como humano, y cómo este mismo tuvo una esposa y una hija, siendo él quien creó y tuvo la idea de los Cameramans y Speakermans, pero su idea tanto como su invento serían robados por una compañía que los utilizó para el bienestar público o algo así que el científico, algo molesto, intentaría encontrar de alguna manera controlar su invento, pero en uno de estos experimentos, un cameraman habría matado a su esposa tanto como a su hija, así que el científico, devastado por la situación, intentaría encontrar una manera de regresarlas a la vida. Tanta fue su desesperación, que cedió ante las propuestas del UFO Toilet. Siendo así como es que se convertiría en el Skibidi científico. De ahí veríamos una pequeña discusión entre el líder de los Cameramans y el científico, en donde este último le avisa sobre la gran amenaza, que es el Imperio Astro y cómo es que los quiere ayudar, y aunque al principio el líder de las cámaras se negaba, el científico dijo que sabía cómo revivir al Titán Cámara. Y pasamos al capítulo 14, el último capítulo que ha salido de la serie, así que vamos con esto. Vemos a la mayoría de Cameramans que han sobrevivido al ataque de los astros, llegando a la base de los Speakermans, y entre todos estos vemos a uno que se está quejando de por qué los Speakermans no los han ayudado en todo este tiempo. En esto veríamos a un Speakerman hablando con un Cassetman, siendo interrumpida su conversación por este Cameraman, el cual empezaría una pequeña discusión, y al cabo de un rato una pelea entre estos dos, pero sería detenido por el Big Speakerman. Ya una vez las cosas más calmadas, veríamos al científico de los Speakermans hablando con unos dos cámaras sobre la situación que está pasando y cómo es que se están mejorando, aparte de intentar encontrar una cura para el virus Skibidi, además de que el Titán Speakerman estuvo bajo mejoras todo este tiempo, pero se descubriría que una de las naves donde venían los Cameramans tenía un aparato de rastreo, así que el científico de los Speakermans, sabiendo lo que se venía, pondría un escudo de energía en su base y pondría a los demás Speakermans en cuartos especiales para protegerlos. Después de eso este mismo hablaría con el Titán Speakerman, empezando a motivarlo para que salga a pelear, y cuando el escudo está por romperse, finalmente llegaría el Titán Speakerman mejorado, quien con sus nuevas mejoras fácilmente le planteó cara a astros interceptores, incluso a astros destructores, siendo este mismo quien se enfrentaría cara a cara contra un astro carrier, quien vencería con su ataque más fuerte. De ahí nos explicarían que los ataques que utilizó el Titán Speakerman gastaron exageradamente mucha energía, así que el científico le recomendó que solo los utilice en situaciones extremas, viendo cómo es que este activó un contenedor para que lo vuelva a recargar, y dándole unas pocas mejoras para su cuerpo, encargándole la misión de intentar encontrar un lugar seguro, acabando así este capítulo. Bien, realmente no me interesaba Skibidi Saga antes, y mucho menos ahora XD, pero esta serie tiene bastantes cosas que a mí me gustaron. 1. La originalidad. Me refiero a originalidad en su estilo de animación, ya que ustedes saben que existen distintos métodos de animar las series de Skibidi Toilet, las PNG, las Source Filmmaker, Blender, Minecraft, pero la de Skibidi Saga sí se usó por mezclar dibujos con animación 3D y acción real, y eso le da prestigio. 2. Diseño. Los Cassetman en sí son una joya. A pesar de que todas las cabezas de todos los personajes son dibujados, tengo que admitir de que su estilo de dibujar las cabezas como G-Man, científico, cámara y los cassettes especialmente, me hizo decir, el arte va en el museo. Y no sé qué más meter aquí en los puntos positivos porque la serie está bien. ¡Asalto! ¡Voy a mear en la luna! Hola, ¿qué tal? Aquí reportándose Noskilgifan una vez más. En esta ocasión me encargaré de apoyar a mi compañero Night en algunos puntos negativos. Sin más revuelo y directo al grano, empezamos hablando de la demora de episodios. Para nadie es una sorpresa que últimamente todos los fanmades se tardan un largo periodo de tiempo para sacar episodio, algunos tardando más que otros, y Saga no se salva de esto, ya que en el último tiempo ha estado teniendo una demora grande en cuanto a lanzamientos de nuevos episodios, tardando normalmente un mes completo en sacar un episodio, y esto incluso pasa en los full episodios, y si de por sí esto puede parecer algo malo, la realidad es que es aún más que eso, aunque los creadores de contenido de Skibidi Toilet tardan un largo tiempo en subir un episodio, estos creadores se aseguran que su espera haya valido la pena, trayendo un episodio totalmente interesante y que contenga cosas que enganchen al espectador. Sin embargo Saga, o en general Maxedi, no cumplen con esto, y a decir verdad, sus últimos episodios se sienten
sienten algo apresurados, monótonos e incluso aburridos, llegando a una conclusión de que no vale la pena la espera por estos, y otro ejemplo son los full episodios, donde Max Edit tarda hasta una escena de 1 minuto que no aporta nada y dejan siempre con un final abierto, y ya para finalizar, el hecho de que los episodios tengan una duración tan poca tampoco los hace completamente disfrutable, aunque bueno, aquí sí se puede salvar un poco, debido a la extrema edición que se debe llevar en esta serie. La historia parece estar mal desarrollada, esto debido a que se crean varias tramas, sin embargo, por lógica estas deberían resolverse en el siguiente episodio, cosa que no pasa y más bien simplemente revuelven y complican más la historia. Por ejemplo, recordemos que al Titán Televisión le apagaron su sistema y el Titán Cassette lo acompañó para infiltrarse a la base de los TV-Mans, esto es claro ejemplo de dejarnos con la duda por varios episodios. Otro ejemplo es sobre cuál será el paradero del científico Toilet, y el cómo podrán revivir al Titán Cámara, o incluso el Titán Speakerman en más acción. Son varias tramas que se crean pero que no terminan desarrollándose, ni terminándose por completo. En conclusión, si tengo opinión propia por si acaso, y también, Skibidi Saga realmente, si les soy sincero es un multiverso malo. Podrá tener calidad y todo pero si voy a ver una serie con peleas excelentes y gráficos tremendos, pero con una historia aburrida e incluso repetitiva, mejor no veo nada. Hay que entender que cada serie debe tener un balance entre buena historia y buena animación. Y sí, Skibidi Saga usa el recurso de dejarte con la duda en varios episodios y eso está mal, pero por si acaso viene un niño que no se vio ni la mitad del video y dice que en la serie original también es así y nadie le dice nada, pues sí, tiene razón, porque por lo menos a mí no me gusta esperar por el regreso del Titán Cámara, pero bueno, Skibidi Saga es un multiverso malo, de Skibidi Toilet. Buenas noches a todos.